Bueno, vamos a seguir haciendo experimentos, porque si no probamos a hacer las cosas, no sabemos si de verdad funcionan o no. Así que os voy a compartir lo que voy a hacer. Entonces he cogido esto y lo que voy a hacer es, voy a hacer diferentes pruebas, vamos a hacer experimentos. Si no probamos a hacer las cosas, no sabemos si funcionan bien o no. Normalmente ponemos tierra, pero voy a hacerlo sin tierra, sino con agua, a ver qué pasa, ¿vale? Entonces, voy a poner aquí, ¿se acuerdan las judías negras, verdad? Que dejé en remojo un día. Pues la voy a poner una aquí, otra aquí, ¿vale? Voy a ir poniendo en cada cuenquito. A ver cuál tengo más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vale. Aquí habría 12. Y en vez de uno puedo poner de 2 en 2. Y así aprovecho también el semillero. ¿Lo hago así? Sí. 2, 2, 2, 2. Así aprovecho. Vale, y lo vamos a dejar aquí. Estamos haciendo varios experimentos para germinar. Vale. Las lentejas no. Esta. La soja. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner 2, 2, 2. Así tenemos suerte. Mira, ¿sabes qué? Voy a poner 3. 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 Y 3. Perfecto. Otro hecho. Y ahora voy a hacer lo mismo con este, con el negro, y voy a poner 3, de 3 en 3. 3, 3, 3, 3, 3, 3, porque el 3 es un número bueno, entonces el sagrado del cielo, entonces voy a poner 3. Vale. Y ahora simplemente le vamos a poner agua. Pero a mí me gusta aprovechar este espacio, entonces vamos a ver cómo podemos hacer. Bueno, de momento lo dejamos así, ¿vale? Le ponemos agua y vamos viendo cómo va creciendo esto. Ahora les muestro cómo estoy dejando esto, ¿vale?
experimento porque así de esta manera no lo he hecho anteriormente. Así que quiero hacer un experimento. A ver qué pasa. Vale, mira, se lo voy a mostrar. Lo vamos a dejar así. Y ahora le vamos a poner un paño por encima para que estén oscuras. Y vamos a ver qué va pasando, el proceso que pasa. Yo en este espacio quiero aprovechar más cositas, pero como de momento no se me ocurre otra cosa, vamos a poner simplemente el paño este para que se oscurezca y a ver qué pasa. Vale. Mejor lo pongo así. A ver, os quería comentar también otra manera de hacerlo, pero voy a ver si lo puedo buscar un trocito ahí en el terreno y lo podemos hacer, pero también podemos escarbar un agujero, ¿vale? Así como de 30 centímetros, más o menos, o un poquito más, 40. Escarbamos un cuadrado, por ejemplo, o un círculo, como quiera. Podríamos probar un triángulo, a ver qué pasa. O probamos un día hacer un triángulo, un círculo y un cuadrado. Y vamos a poner legumbres y vamos a ver qué pasa, ¿vale? Le pondremos legumbres de una, de otra y vamos a ver qué pasa, porque luego moja y ahí le pones una cerámica por encima, ¿sabes? Y está bajo tierra, los alimentos se cultivan mejor. Esto lo descubrió un japonés, pero no es porque sea japonés, sino porque se interesó en buscar cómo practicaban las cosas nuestros ancestros. Y tienen una forma de hacer agricultura muy diferente a lo que nos han enseñado. Y esa es la agricultura que quiero compartir con ustedes, la de la natural, ¿vale? Pero claro, yo también estoy en proceso de aprendizaje de muchas cosas, porque la teoría la podemos saber, pero si no lo llevamos a la práctica y lo vemos con nuestras propias prácticas, no podemos recomendar a otros, ¿verdad? Por eso estoy haciendo esto, para compartir lo que estoy experimentando, ¿no? Cada día, para así poder nosotros aprender juntos. Y si alguien me puede dar el nombre de esta planta, se lo agradeceré en español, ¿vale? Fíjense, pues me la regaló una vecina, es súper bonita y no me sé el nombre. Y tengo ganas de saber qué planta es, porque es súper bonita. Ya os enseñaré las otras. Porque quiero saber cómo puedo cuidarla. De momento está viva. Lleva ya 8 meses conmigo y está viva, pero no sé cómo hay que cuidarla. Entonces, para aprender... Ay, el saco de las patatas, el polvito. Pues eso. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ir aprendiendo. Y si ustedes también saben de algún truquito, cositas, pues van compartiendo también, ¿vale? Yo os quería contar algo
Hoy os quería contar algo. Ujú. Bueno, es lo que siempre les hablo a ustedes de la respiración, del aire. Si yo os dijera que el secreto de todo está en el aire, ¿me creeríais? A veces tengo ganas de contaros el secreto, pero hay secretos que no se pueden contar así en público porque esta gente que no sabe cuidar la naturaleza, basta que le digas algo bueno que tenemos para ellos crear la manera de destruir eso. Entonces no lo voy a contar, solo en el curso, ¿vale? A los que se apunten en el curso. ¿Por qué? Porque hay que proteger las cosas buenas. Y a cualquiera no se le puede dar ciertas informaciones porque están tan enfermos de mente que lo que hacen es buscar cómo destruir lo que Dios creó. Entonces hay que proteger. Ustedes os preguntarán por qué muchas escuelas orientales no enseñan a los de fuera. Yo a veces me lo preguntaba, yo decía, guau, si estas cosas son tan buenas, ¿por qué no se comparta a todos para así, ¿no? Beneficiarnos todos? Pero ahora lo entiendo, porque ya existió toda la auténtica tecnología que hacía bien, ¿vale? Ya habían inventos tan buenos, ¿eh? Hechos, edificios que nos daban electricidad gratuitas a todos, corriente, ya existió todas las cosas buenas para nuestra salud, para la tierra, para el cielo, todo, ya está inventado, ya todo está inventado. Los láseres, eso ya, ustedes se creen que todas las pirámides, todas las cosas que hay por ahí, lo iban a hacer con, no, ya está todo inventado, ya hay ya está todo inventado. Pero ¿qué pasó? Que todas las cosas que inventaron que eran buenísimas, es que era sostenible, era todo sostenible, era un mundo donde todo era sostenible. Tú podías andar en coche y no tenías que gastar porque andaba con agua, con hidráulico, ¿sabes? Otro con imanes, es que estaba todo inventado, incluso no hacía falta ni regar las plantas porque había un sistema que crearon que no hacía falta ni siquiera hacer nada, por decirlo de una manera. No teníamos que hacer nada, ni siquiera trabajar. Lo que hacíamos es vivir, ¿no? Porque la gente piensa que cuando lo tienes todo hay que estar acostado y no hacer nada, pero eso te envejece. Si Dios te diera toda la abundancia, ¿sabes? Financiera o olvídate ya del dinero, si Dios te diera donde vivir y comida, supuestamente, ¿sabes? Y la luz y el agua y, ¿sabes? Se supone, y la gasolina, no gasolina, sino un vehículo que se moviese sin gasolina. ¿Me vas a decir tú que no harías cosas, no te daría ganas de crear cosas, de decir yo voy a hacer esto, o voy a disfrutar de este deporte, o voy a disfrutar de este aprendizaje, crearías cosas buenas, ¿verdad? O por lo menos las compartirías, lo que haces,
lo compartiría. Para mí esos son los grandes millonarios, los que comparten con el prójimo las cosas buenas, ¿no? Esos son realmente los millonarios. Porque los millonarios que hablamos hoy en día, que tienen un super chalet, que tienen un super coche, dime tú qué tienen en su cerebro, porque no saben hacer nada. Necesitan a otras personas para hacer las cosas. Pero tú sabes lo rico que tú eres cuando tú eres capaz de construir tu propia casa, de poder plantar tus propias semillas y de ahí poder cuidarlas y cosecharlas. Tú sabes lo rico que tú eres si eres capaz de arreglar cosas, ¿verdad? En vez de tirar y comprar nuevo, en vez de ser consumista, tú imagínate si eres capaz de arreglar lo roto. Jolines, serías millonario. ¿Por qué? Porque es que no necesitarías del servicio de otros. Para mí una persona que es capaz de saber hacer de todo, para mí es millonario. Porque el millonario moderno, el de la moda, si no tiene personas que le hagan las cosas, ellos no saben hacer nada. Pero nada de nada, porque se acostumbraron a que los otros le hicieran todo. Entonces, para mí es más importante el aprender. Yo sigo estudiando lo que me interesa. Uy, tengo una llamadita. Yo sigo estudiando lo que me interesa. ¿Y sabéis por qué? Porque me gusta hacer todos los días algo, saber que yo he sido capaz de crear algo con mis manos, con mi mente, con mi energía. Eso es lo que me mantiene viva, eso es lo que me da ilusión, el hacer cosas. Cuando un ser deja de crear, escuchen bien esta palabra otra vez. No soy religiosa, pero escuchen bien. En la Biblia también lo remarcan. Somos creadores. Si tú a unos creadores no le dejas crear, pierden su habilidad. Y cuando digo crear, podemos crear todo con nuestra mente. Todo. Entonces, entre más tú vas desarrollando esa práctica, tus capacidades se mantienen, pero cuando dejas de practicarlo, tus capacidades se van anulando. ¿Vale? ¿Por qué crees que hoy en día nos los dan todo hecho? Que no tengamos ni siquiera que pensar. Qué fuerte, ¿eh? Ni pensar. El móvil te lo hace todo, la agenda, fotografía, todo, te lo hace todo. Está muy bien como herramienta, pero no tienes que delegar tu vida a ese aparato, porque después se te rompe ese aparato y has perdido toda tu vida. A mí es que me gusta reflexionar de las cosas que van sucediendo y vivirlas, ¿no? Yo te comparto lo que vivo y lo que me estoy dando cuenta, que cada vez nos están haciendo más idiotas, que seamos incapaces de arreglar ni un bombillo. Antiguamente cualquiera sabía arreglar el bombillo de una casa o pequeños mantenimientos que había que hacer en la casa. Todo el mundo sabía. Hoy en día no sabemos. ¿Y sabéis por qué? Porque no lo practicamos. Y lo peor de todo, dicen que pagamos impuestos para cubrir la educación, la sanidad y algunos servicios que nos dicen de dar. Pero yo para qué quiero una sanidad donde no me está protegiendo. ¿Por qué tengo que yo pagar una sanidad en la cual me está envenenando y me está enfermando? ¿Por qué tengo yo que pagar una educación
donde no me está enseñando a valerme por mí misma, sino me está anulando como ser humano y encima me confunde, y me enferma, porque dentro de esa confusión están enfermando a los niños en la guardería, en los colegios, en la universidad. Entonces, si estamos en este mundo es para mejorar las cosas. Y la intuición existe para darnos cuenta de que lo que nos están vendiendo es la moto. Bueno, esto es un dicho, pero lo que nos están vendiendo es todo mentira. Entonces, hasta toda la historia que nos han contado es mentira. Hasta que el hombre fue a la luna es mentira. Es muy fuerte saber que los que tú confiabas te han estado engañando una detrás de otra. Y tú dices, ¿por qué? Porque no les interesa. Entonces, si a ti te interesa los otros seres humanos y el bienestar, la salud, la educación, empieza a crear y a compartir, porque esa va a ser la única manera de que no perdamos lo que sabemos. Y esto lo digo por los abuelos, porque tenemos que volver a crear lugares donde esos abuelos nos enseñen todo lo que saben, porque se está perdiendo, y se está perdiendo a posta, se está perdiendo a posta, porque el que sabe es libre. El que sabe es libre, el que aprende es libre. ¿Vale? Yo he estado observando también en las redes sociales, incluso he probado algunos cursos y me he dado cuenta que como todo, ahora tengan muchísimo cuidado porque están también metiendo mentiras, diciendo que son Reiki y lo que están haciendo es mentiros con cosas que no es Reiki, sino son otras cosas. ¿Sabes? Nosotros no practicamos cosas que no están acorde con lo natural. ¿Vale? Entonces tengan mucho cuidado, porque ellos lo que pretenden, como mucha gente ha despertado, pues lo que quieren es volverles a esclavizar, a hipnotizar. Vamos a usar esa palabra. Así que es una simple reflexión para que no os dejéis engañar, ¿vale? Estés en despierto. Y todo lo que te vendan en la tele, en las redes sociales, en la música, toda esa gente van al interés, señores. Así que ahora mismo, ándense con cuidado, protéjanse, y yo no seguiría ninguna moda, porque todas las modas es para destruir el ser humano, y yo no creo que eso sea lo correcto. Así que cuídense. Y esto, todo lo que sobra de la cocina, lo ponemos bajo tierra y eso va a ser de alimento para la tierra. Pues nada, a disfrutar, se dijo. A vivir, que solo estamos vivos una vez.